Respecto específicamente del libro, hay que aclarar algunas cuestiones. Bueno, el libro es este, ¿sí? Es el que voy a usar yo y que es el que ustedes tienen fotocopias. Es una edición específica la que usamos porque en el caso de los libros del mundo antiguo es muy importante la traducción. Porque ustedes saben que cuando uno traduce algo puede alterar lo que dice, puede alterar el sentido al pasar de un idioma a otro. Eso por un lado. Así que los traductores de las obras filosóficas y, por ejemplo, de las poesías, de las obras literarias, tienen que ser muy buenos traductores. Por otra parte, este libro tiene unas características específicas. Vamos a hacer unas aclaraciones. Los libros del mundo antiguo, todos, se escribían en forma de rollo, ¿sí? Se enrollaban de un lado y se desenrollaban del otro. En la imagen ustedes pueden ver una imagen de un rollo, en este caso es una Biblia, es un escrito del Qumran que se encontraron no hace tanto, en el siglo pasado, en el desierto enterradas, ¿no? Entonces se escribían así, ¿ven? En forma de rollo. ¿Por qué? Porque el papel que se usaba era el papiro, que era un papel hecho de caña, era un papel que venía de Egipto. Y es un papel muy frágil. Entonces la mejor manera era manejarlo de esta manera, enrollándola y desenrollándola. En la actualidad hay un ejemplo de libros en rollo, que es la Torá, que es el libro de las leyes que lee el mundo judío, ¿no? La Torá es, nuestra Biblia o Antiguo Testamento corresponde a el libro sagrado de los judíos que se llama Tanaj, ¿no? Que se llamaba Tanaj o Biblia hebrea, que fue traducida del hebreo y arameo al griego vulgar, al griego de la gente, al griego del pueblo, y en esa primera traducción se reorganiza esa Tanaj y se la clasifica como está hoy en nuestra Biblia. Pero era destinada a los judíos de habla griega que vivían en Alejandría, que si no, no podían leer, tan acostumbrados a hablar griego estaban, que no podían leer el libro de su propia religión. Pero esto también eran rollos y existió este tema del rollo hasta que en 195 antes de Cristo, recién 195 antes de Cristo, aparecen los pergaminos, que es el siguiente tipo de papel, por decirlo así, que existe, que estaba hecho a partir del cuero. Entonces tenía otra resistencia. Recién ahí los libros se organizan como los conocemos nosotros, que se los llamaba códices, o sea, sí, en páginas, y se los anudaba, porque el papiro no resistía ese tratamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se enumera estos textos, ¿ven? Así, por números de renglón, porque no había manera de contarlos por página, ¿sí? Y ese tipo de numeración nos permite además ser más precisos en las traducciones. Estamos traduciendo tal renglón determinado. Fíjense que este tipo de numeración se conserva tanto en la Biblia, en los Evangelios, como en los libros del mundo antiguo, y hay algunos libros del mundo contemporáneo, especialmente de filosofía y otros de literatura, que justamente para ser más exacto en las traducciones conservan este tipo de numeración. O sea, cuando nos refiramos a estos números, nos vamos a referir a estos libros, nos vamos a referir por el número de renglones, ¿sí? Entonces hubo dos tipos de libros, los libros en rollo y los libros en códice. En un momento convivieron estos dos tipos de libros más o menos hasta el siglo V después de Cristo. Existían indistintamente, pero al principio, hasta más o menos el 195 a.C., solo existían los rollos. O sea, Platón pudo escribir en rollos, escribió en rollos. Y otra manera que tenían de escribir
era en tablillas de cera, porque imagínense que el papiro era carísimo, entonces escribían en maderitas, las enceraban, como esas pizarras que tienen los chicos, y escribían sobre eso. Era como un borrador, y eso se podía borrar, le ponías cera de vuelta y volvías a escribir, ¿no? Bueno, estos son detalles, pero como para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de qué época es. La República fue escrita así, en rollo, partiendo de tablillas de cera, que eran los borradores. Y el tema central es, del libro 1 es la justicia. Pero del resto de los libros, porque tiene más libros, también se los numera como libros, no como capítulos. El resto de los libros van a tratar de la justicia, pero en el individuo y el Estado. O sea, la discusión arranca por qué es la justicia, y cuando a Sócrates le insisten respecto de este tema, él dice, bueno, te voy a contar cómo armar un Estado justo. Y así se escribe la República, o sea, este libro se llama República, o en griego Politeia, teoría de la polis. Los personajes en este libro son Sócrates, que acá lo vemos, que era feo, bueno, nada. No, a mí no me parece ya tan feo, me cae simpático, pero bueno, porque estoy acostumbrada a la imagen. Sócrates y Céfalo son los dos primeros personajes. Polemarco y Trasímaco son los que van a aparecer en nuestro libro 1. Sócrates se está yendo del Pireo, que es el puerto, va a volver caminando hasta Atenas, ¿sí? Y Polemarco manda a un esclavo para que le avise que por favor no se vaya. Ahora vamos, ¿no? Y ahí empieza el libro 1. Y del libro 2 al 10, todos estos personajes, entre los cuales Glauconio y Dimanto, son hermanos de Platón, hermanos verdaderos de Platón, ¿no? O sea, hermanos reales me refiero. Acá tenemos un mapa muy antiguo de Atenas. Ven, acá está el puerto del Pireo, esta es la muralla larga, y esta es la ciudad de Atenas amurallada. Este camino es el que hace Sócrates, va a unas fiestas en el Pireo y Polemarco lo invita a quedarse porque esa noche iba a haber una procesión de antorchas a caballo, y le dice, es digno de verse, por favor quédate, y así empieza la República. Esto es importante en el sentido de que Platón siempre trata de dar un marco ameno, o sea, plantearnos un problema filosófico en una charla entre amigos. No siempre estas charlas reflejan la realidad tal cual, o sea, no se sabe, no se cree que hayan pasado estas charlas. Pero Platón hace todo lo posible para que nosotros creamos que las charlas se dieron de esta manera. Y acá hay una pequeña foto del Pireo actual. Fíjense que es la misma forma, es increíble, ¿no? Pero ahora todo muy habitado, ¿sí? Y acá, esta sería la ficha que nos da pie para entrar al libro. Por ahora vamos a parar y vamos a continuar la clase que viene con esto. O sea, lo que sería la parte 4 de la clase 4, ¿sí? A mí me gustaría que para la semana que viene, o sea, después que vean estos 3 videos y vean el PowerPoint que les estoy acercando, vayan leyendo este diálogo, este primer libro, el libro 1, y ahora en la siguiente fecha yo les voy a agregar ciertas cosas que ustedes tienen que prestar atención cuando lean. Fundamentalmente lo que tienen es que prestar atención en las definiciones de justicia, que se van dando muchas definiciones de justicia, porque eso es lo que me interesa que ustedes reflexionen.